Hola, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les traigo este video que algunos suscriptores me estuvieron pidiendo. Capaz muchos lo sabían o capaz no, pero los vampiros y los lobos de la saga de Crepúsculo tienen un tratado. Y todo esto empezó hace décadas y sigue manteniéndose hasta la actualidad. En 1936 los Cullen se mudan a Forks por primera vez. Recuerden que esta familia cada tanto se mudaba para no llamar la atención, ya que obviamente no envejecen y sería sospechoso que se queden años en el mismo lugar y sigan con la misma apariencia. Como les contaba, cuando llegaron a Forks, la familia se encontró con una manada de metamorfos dirigida por Ephraim Black. Si se preguntan quién era este señor, era el bisabuelo paterno de Jacob Black. Esta tribu ya sabía de la existencia de estos seres, cuando hace muchos años atrás el jefe de la tribu Qulet, Tahaki, se casó con su tercera esposa y renunció a su espíritu lobuno para poder envejecer, tener hijos y morir con ella. Después de años de haber renunciado al espíritu de lobo, varios jóvenes de otra tribu desaparecieron y le echaron la culpa a los Qulet por las desapariciones. Ellos obviamente no estaban involucrados y Tahaki trató de pacificar al jefe de la otra tribu llamado Maka, pero no pudo. No queriendo una guerra en sus manos, Tahaki envió a su hijo mayor, Tahawi, para encontrar al verdadero culpable. Tahawi y otros 5 lobos buscaron en las montañas a las niñas Maka desaparecidas y encontraron un olor enfermizo y dulce en el bosque que quemaba sus narices. Siguieron el olor desconocido y más adelante descubrieron el olor y la sangre humana. Sabían que habían encontrado al enemigo que había secuestrado a las mujeres Maka. El viaje los llevó tan lejos al norte que Tahawi envió a la mitad de la manada. Los lobos más jóvenes regresaron al pueblo Qulet para reportarse a Tahaki. Después de esto, Tahawi y sus 2 hermanos nunca regresaron. Los lobos más jóvenes no encontraron rastro de sus hermanos y Tahaki lloró por sus hijos. Su dolor era tan convincente que el jefe Maka les creyó y las tensiones terminaron entre las tribus. 2 años más tarde, 2 niñas Maka desaparecieron de sus hogares durante la noche. Los lobos Qulet fueron llamados inmediatamente y encontraron el mismo olor enfermizo en el pueblo de Maka. Siguieron el olor, pero solo Yahauta, el hijo mayor de la tercera esposa y el miembro más joven de la manada, regresó con un cadáver extraño, frío y en miles de pedazos. Él y sus hermanos habían encontrado una criatura que parecía un hombre, pero era muy duro como una piedra. Con respecto a los cadáveres de las niñas, una estaba muerta y drenada de sangre, y la otra tenía roto el cuello y había rastro de que la criatura desconocida había bebido de su sangre. Esta criatura tenía los labios cubiertos por la sangre de las niñas y sus ojos brillaban también del mismo color rojo. Los lobos lo atacaron, pero él era inmensamente fuerte y rápido. Uno de los lobos cayó y los otros 2 siguieron luchando. Descubrieron que sus dientes podían dañar y comenzaron a desgarrar trozos de la criatura. El hermano de Yahauta estaba siendo aplastado por la criatura cuando Yahauta logró arrancarle la cabeza y descuartizarlo. Yahauta trajo los restos de la criatura de vuelta al puerto y puso a la tribu a inspeccionar. Ellos empezaron a llamar a la criatura el frío y el chupasangre. Más tarde se dieron cuenta que sus restos trataban de unirse de nuevo, así que quemaron las piezas y las dispersaron. Y Tahaki guardó las cenizas del hombre frío en una bolsa que llevaba alrededor del cuello. Más tarde, la compañera del hombre frío, quien también era una mujer fría, trató de vengar la muerte de su compañero tratando de destruir al pueblo Qulet y logró matar a Yahauta, pero Tahaki logró destruirla después de que la tercera esposa distrajera a la mujer fría con su sangre. Volviendo con los Cullen, en el año 1936, cuando llegaron a Forks, los metamorfos reconocieron el olor de esa especie aterradora. Y cuando los enfrentaron, se dieron cuenta que eran un poco diferentes. Ellos solamente se alimentaban de sangre animal. Entonces la tribu hizo un trato con los Cullen, donde estaba completamente prohibido que mordieran a humanos y que pisaran su tierra. Los Cullen aceptaron a cambio de que no se revelara su verdadera identidad, que son vampiros. Recuerden que si alguien descubre la identidad de los vampiros, el clan Volturi, quienes son los vampiros más poderosos del mundo, podrían acabar con la familia Cullen por revelar el secreto, ya que es una de las leyes más importantes que tienen. Ya que si revelan su identidad y todos supieran la verdad, sería un caos.
Años más tarde la familia Cullen se fue de Forks porque, como les comenté nuevamente, ellos no pueden permanecer en el mismo lugar por mucho tiempo. Así que siguieron su vida y muchos años más tarde volvieron a Forks y se encontraron nuevamente con la manada Qulet. Pero la tribu no podía atacar a los vampiros por el tratado que hicieron sus bisabuelos. En ese año es cuando Edward Cullen conoce a Bella Swan y ustedes saben cómo sigue la historia. Años más tarde, Jacob Black se imprimó en la híbrida vampiro-humana Renesmee, y a través de este incidente, la conexión con los Cullen y el tratado se volvió más fuerte que antes, mientras que las leyes Qulet afirmaban que ningún lobo debe dañar a una persona imprimada por otro lobo, por miedo a resultados destructivos. Sam, a partir de todo esto, declaró que Renesmee formaba parte de la familia de su tribu, como también formaba parte de la familia Cullen. Esto hizo que los Qulet y el clan olímpico formaran una gran conexión, gracias a que Jacob Black y Renesmee Cullen están juntos. La familia Clearwater también comparte una conexión con los Cullen porque el padre de Bella, llamado Charlie, está saliendo con Sue Clearwater. Y así fue como se hizo el tratado. Si bien hoy en día la tribu y el clan olímpico están en paz, su tratado jamás se rompió. Si te gustó el video, te invito a dejar un comentario contando tu parte favorita de la historia. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.